Arrancamos con una nueva una unidad que tiene que ver con recta en el plano y en el espacio. Lo que vamos a ver en esta primera clase son 3 clases para recta. Lo que vamos a ver en esta primera clase van a ser todas las ecuaciones, tanto de la recta en el plano como de la recta en el espacio. Son varias, ustedes conocen una de las tantas ecuaciones que tiene la recta en el plano, y la conocieron como función lineal. La estudiaron en la secundaria y seguramente la revisaron en el curso de ingreso y la vieron también en análisis matemático. Ustedes conocen a la ecuación de la recta en el plano como la función lineal, que ahora estoy escribiendo en la pantalla. ¿Se puede observar, chicos? ¿Están observando la pantalla? Sí. Que alguien me confirme, por favor. Sí, profe, sí se ve. La presentación, Patricio, Bien. sin problema. Entonces les decía que ustedes han estudiado una de las ecuaciones de la recta como función lineal, cuya forma es la siguiente: y igual a A por X más B. En algún caso, tal vez en la secundaria lo hayan visto así, a la forma de la ecuación de la recta como función lineal, y también se la conoce de esta forma: y igual a M por X más B. En realidad la forma es la misma, cambia la simbología de la pendiente. Ustedes saben que A o M, que es el coeficiente que acompaña a la variable X, es la pendiente de la recta, la cual indica la inclinación de la recta respecto del eje X. Y B, el término independiente, es la ordenada al origen. Es decir, es la ordenada del punto del plano por donde la recta corta al eje X. Al eje Y. Al eje Y, chicos. ¿Sí? Estamos cambiando acá los conceptos son los mismos. Entonces ustedes tienen una recta, tienen el sistema, tienen el eje X y el eje Y. Entonces, este numerito, el término independiente, indica el punto por donde corta la recta al eje Y. Es decir, es la ordenada del punto por donde la recta corta al eje Y. ¿Ah? Bueno. Pero a lo que quiero llegar es que esta ecuación, que es la misma en realidad, solo cambia la simbología o la notación de la pendiente. Nosotros vamos a trabajar con esta simbología. La pendiente la vamos a llamar M. A lo que quiero llegar es que no es la única ecuación de la recta, son un montón de ecuaciones. Y las ecuaciones que vamos a ver ahora son 7 ecuaciones para la recta en el plano. Y para la recta en el espacio vamos a ver 3 ecuaciones. Son las únicas que tiene y las que vamos a conocer en esta clase. Después, cuando veamos plano, en la próxima unidad vamos a conocer una más de las ecuaciones de la recta en el espacio. Entonces, esa es la tarea de hoy. Fíjense, acá tenemos todos los contenidos correspondientes a la unidad. En este cuadrito tenemos todos los contenidos. Lo que vamos a ver entonces en estas próximas tres próximas clases es recta en R2 y en R3, es decir, en el plano y en el espacio. Lo que vamos a ver en esta clase van a ser todas las ecuaciones. Las rectas en el plano y en el espacio tienen 3 ecuaciones. En principio, para la recta en el plano tenemos 3 ecuaciones. Van a ser las 3 primeras ecuaciones que vamos a ver, tanto para el plano como para el espacio. Vamos a ver la ecuación vectorial paramétrica. Esa es la primera ecuación que vamos a conocer. Luego vamos a ver la ecuación cartesiana paramétrica, la ecuación simétrica. Estas 3 ecuaciones son ecuaciones comunes a las 2 rectas, tanto en el plano como en el espacio. Luego vamos a ver las otras ecuaciones solo para la recta en el plano. Vamos a ver la ecuación general,
la explícita, la segmentaria y la vectorial. Estas 4 ecuaciones son ecuaciones válidas solo para la recta en el plano. Luego, en las próximas clases, vamos a ver los otros conceptos que figuran en los otros cuadritos. Eso se los voy a mostrar en la próxima clase. Entonces, vamos a empezar con las ecuaciones de la recta, tanto en el plano como en el espacio. Y empezamos con esta ecuación, con la ecuación vectorial paramétrica. Bueno, entonces, la primera ecuación vectorial paramétrica. ¿Por qué se llama vectorial? Porque la ecuación que vamos a ver va a estar expresada en términos de vectores, por eso se llama vectorial. Y paramétrica, porque en esa ecuación vamos a tener involucrado un parámetro que lo vamos a llamar lambda. Entonces vamos a buscar, vamos a encontrar, vamos a deducir, lo que vamos a ver forma parte de la teoría, vamos a deducir la ecuación vectorial paramétrica de la recta que pasa por un punto dado y que es paralela a un vector. Es decir, para poder encontrar la ecuación vectorial paramétrica, ya sea de una recta en el plano o en el espacio, necesitamos 2 datos. Un punto por donde pasa la recta, a ese punto lo vamos a llamar punto de paso, y un vector paralelo a dicha recta. Ese vector lo vamos a llamar vector dirección, porque es el vector que determina la dirección de la recta. Bien, vamos a trabajar en R3, es decir, en el espacio. Vamos a deducir la ecuación vectorial paramétrica en el espacio. Y después el razonamiento para deducir la recta en el plano es el mismo. Eso queda como tarea para ustedes. Bueno, dijimos que como datos necesitamos un punto y un vector. Entonces, dados un punto T sub 0, así lo vamos a denotar, de coordenadas x0 y z y z0, perteneciente a la recta L, así la vamos a llamar a la recta, y un vector U, así lo vamos a simbolizar al vector dirección, un vector U de componentes U sub 1, U sub 2 y U sub 3, paralelo a la recta L. Obviamente ese vector tiene que ser distinto del vector nulo. Entonces, a partir de estos 2 datos, un punto de paso, así lo vamos a llamar punto de paso, y un vector dirección paralelo a la recta L, podemos encontrar la ecuación vectorial paramétrica. Vamos a la gráfica entonces. Como datos, insisto, necesitamos un punto de paso, P sub 0, y un vector dirección, el vector U. Vamos a buscar entonces la ecuación de la recta que pasa por este punto P sub 0 y es paralela a este vector. Es decir, vamos a trazar entonces por el punto P sub 0 la recta L paralela al vector U, que es esa. Entonces vamos a buscar la ecuación vectorial paramétrica de esta recta, llamada L, paralela al vector U y que pasa por el punto P sub 0. ¿Está? Bueno, ¿cómo vamos a hacer para deducir esa ecuación? Atentos. Lo que vamos a hacer es tomar un punto P genérico, y cuando decimos punto P genérico, estamos diciendo cualquier punto, ¿sí? Y cualquier punto genérico, lo expresamos en estos términos. A las coordenadas del punto lo expresamos como variables X y Z. Un punto que pertenece a la recta L. Cualquier punto. Yo voy a tomar un punto allí, mire. Ahí tenemos este punto P que pertenece a la recta L. Bien, seguidamente lo que vamos a hacer es trazar los vectores posiciones del punto P sub 0 y del punto P. Eso lo saben, lo hemos visto en la primera parte del año cuando estudiamos vectores. Dijimos que todo punto, ya sea en el plano o en el espacio, tiene asociado un vector aplicado al origen. Y ese vector es el vector posición del punto. Entonces vamos a trazar el vector OP sub 0, el vector OP, ¿sí? Vamos a trazar entonces los vectores OP, ahí está el vector OP, vector posición del punto P, que es un vector que tiene como origen el origen del sistema,
y como extremo el punto P. Vamos a trazar el vector OP sub 0, ese es el vector OP sub 0, y también vamos a trazar el vector P sub 0, P, el vector que va del punto P sub 0 al punto P. Ahí está. Ahora observemos un poquito los vectores. Si observamos un poquito los vectores, OP sub 0, P sub 0, P y el OP, podemos ver que la suma entre el vector OP sub 0 y el vector P sub 0P es igual a un vector. Quiero que me contesten, es igual a el vector OP sub 0 más P sub 0P es igual a ¿qué vector? Al vector U. Al vector U. Otra respuesta, repito, el vector OP sub 0 más el vector P sub 0P es igual a ¿qué vector? Al vector OP puede ser. Al vector OP. Acá estamos sumando gráficamente el vector OP sub 0 con el vector P sub 0P, aplicando la regla de la poligonal. ¿Se acuerdan? Cuando estudiamos vectores hemos dicho que hay dos métodos para sumar gráficamente dos vectores. La regla del paralelogramo y la regla de la poligonal. Entonces, si yo quiero sumar gráficamente el vector OP sub 0 con el vector P sub 0P, obtengo como resultado otro vector que tiene el mismo origen que el origen del primer vector y como extremo el extremo del segundo vector. Entonces, repito, OP sub 0 más P sub 0P es igual al vector OP. ¿De acuerdo? ¿Se entiende? Entonces, escribimos el vector OP, que es este vector, es igual al vector OP sub 0 más el vector P sub 0, P. ¿Quedó claro? Bien, ya va tomando forma la ecuación vectorial paramétrica que es la que estamos buscando. Ahora bien, atentos, voy a volver a preguntar y quiero que contesten. Si la recta L, dijimos, es paralela al vector U, pregunto, ¿cómo es el vector P sub 0P respecto del vector U? ¿Cómo son? Chicos, quiero saber si están ahí. Paralela, vectores paralelos, por favor. Repito la pregunta. Si la recta L es paralela al vector U, ¿cómo es el vector P sub 0P con respecto al vector U? Son paralelos. Son paralelos. ¿Y por qué puedo asegurar que son paralelos? Y porque el vector P sub 0P está determinado por estos dos puntos que pertenecen a la recta L. El vector P sub 0P está contenido en la recta L. Si la recta es paralela al vector U, entonces el vector P sub 0P también es paralelo al vector U. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Chicos? Sí, profe. Bueno, entonces escribimos. Chicos, si ustedes no contestan, la verdad que es un poquito incómodo, ¿no? Dar la clase así. Además que tenemos esta pantalla en el medio, ¿sí? Entre ustedes y los profes que damos la clase, no los podemos ver, tampoco los podemos escuchar si ustedes no hablan. Es un poquito complicado dar la clase. Entonces me gustaría cada vez que yo pregunte, cada vez que yo pida la interacción en la clase por parte de ustedes, respondan. Si no, se complica. Entonces, podemos asegurar por el razonamiento que acabamos de hacer que el vector P sub 0P, este vector, es paralelo al vector U. Bien, pregunto nuevamente. Si el vector P sub 0P es paralelo al vector U, ¿qué puedo decir al respecto de ambos vectores, del vector P sub 0P y el vector U? Si son paralelos, ¿cómo más son? A ver, ¿en qué otras palabras puedo expresar? ¿Puesto? Opuestos, no sé si son opuestos, ¿no? El vector P sub 0P y el vector U. Yo diría que no, porque ambos apuntan hacia la derecha. ¿Cómo más son los vectores? ¿O qué significa que el vector P sub 0P y el vector U sean paralelos? ¿Se acuerdan de la definición de paralelismo entre vectores? ¿Se acuerdan que decíamos si un vector
es paralelo al otro vector, eso implica que a uno de ellos lo podemos expresar como respecto del otro. Combinación lineal. Ah, muy bien, señorita, muy bien. ¿Sí? Recurriendo a los conceptos que estábamos estudiando últimamente en espacios vectoriales, sí, lo puedo expresar en esos términos. Si dos vectores son paralelos, eso implica que a uno lo puedo expresar como combinación lineal del otro. Es decir, lo puedo expresar de esta forma. Si el vector P sub 0P es paralelo al vector U, entonces el vector P sub 0P lo puedo expresar como el vector U multiplicado por un escalar, en este caso lambda. ¿Y eso qué significa? Que el vector P sub 0P y el vector U son proporcionales, o que el vector P sub 0P y el vector U, o mejor dicho, el vector P sub 0P, lo puedo expresar como combinación lineal del vector U. ¿De acuerdo? Esto lo estudiamos cuando vimos la condición de paralelismo entre vectores. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, si en esta igualdad, miren, en esta igualdad, yo a este término, vector P sub 0P, lo reemplazo por el vector lambda por U, obtengo la ecuación vectorial paramétrica. ¿Está? Entonces, esta es la ecuación vectorial paramétrica. Tiene esta forma la ecuación. Fíjense, es una ecuación expresada en términos de vectores. Y tenemos un parámetro metido en esa ecuación, que es el parámetro lambda, y que hace las veces de variable independiente. ¿Qué significa eso? Que para cada valor que yo le dé al lambda, voy a obtener un punto de la recta. ¿Está? Entonces, la ecuación de la ecuación vectorial paramétrica de la recta tiene esta forma. El vector OP igual al vector OP sub 0, más lambda por el vector U, que es este vector. Este vector es igual a lambda por el vector U. ¿Quedó claro, chicos? Esta es la ecuación vectorial paramétrica, tanto para la recta en el espacio como para la recta en el plano. ¿De acuerdo? A ver, de todo lo que vimos, para la práctica no hace falta únicamente conocer qué forma tiene la ecuación vectorial paramétrica. Esto hay que estudiar para la teoría. Todo este desarrollo me cuenta cómo se deduce a partir del punto de paso y del vector dirección, cómo se deduce la ecuación vectorial paramétrica. Ahora, si a esta ecuación la expreso a los vectores, mejor dicho, lo expreso en términos de sus componentes, la ecuación quedaría expresada de esta forma. Entonces, el vector OP, ¿cuáles son las componentes del vector OP? Este es el vector OP. Si tengo las coordenadas del extremo y las coordenadas del origen, las componentes del vector OP se obtienen restando las coordenadas del extremo con las coordenadas del origen. Tema que también vimos en la primera parte cuando estudiamos vectores. Entonces, ¿cuáles son las coordenadas del punto P? Del punto P genérico, X, Y, Z. ¿Sí? Así hemos definido, acá está el punto P genérico. Y el punto O, el origen del sistema de coordenadas, ¿qué coordenadas tiene? 0, 0, 0. Entonces, si resto coordenadas del extremo con coordenadas del origen, X menos 0, X, Y menos 0, Y, y Z menos 0, Z. Estas son las componentes del vector OP. Y del vector OP sub 0, extremo menos origen. Extremo menos origen, perdón. Entonces me va a quedar como componentes del vector OP sub 0, el vector cuyas componentes, presten atención acá, cuyas componentes coinciden con las coordenadas del punto de paso. Lambda más lambda por el vector U, y las componentes del vector U son estas componentes. A ver, lo importante, repito, es conocer la forma que tiene la ecuación vectorial paramétrica. Y además conocer los elementos que forman parte de esa ecuación. Fíjense que acá tengo el vector OP, cuyas componentes siempre son X, Y, Z en R3. Son variables, las variables X y Z. Las componentes del vector OP sub 0 coinciden con las coordenadas del punto de paso. Lambda más el vector U, bueno,
sus componentes obviamente son las componentes del vector U sub 1, sub 2 y U sub 3. ¿Qué quiero decir con esto, chicos? Que si ustedes tienen el punto de paso y tienen el vector dirección, escribir la ecuación vectorial paramétrica es súper sencillo. Lo que tienen que conocer es obviamente la forma que tiene la ecuación vectorial. Y después reemplazan, toman las coordenadas del punto de paso y reemplazan. Toman las componentes del vector dirección y reemplazan. Ya vamos a ver un ejemplito. ¿Está? Bueno. Pasamos a la siguiente diapositiva. Si quieren hacer captura, hagan captura y pasamos a la diapositiva siguiente. Bueno, pasando en limpio. Tenemos entonces, dijimos, que la primera ecuación, que en la práctica es la primera que se encuentra. Generalmente, en realidad cuando ustedes resuelvan los ejercicios de la práctica, pueden empezar escribiendo, a partir de los datos que les provea la consigna, la ecuación que a ustedes se les ocurra. Pero generalmente se suele escribir, en primer lugar, la ecuación vectorial paramétrica. Y a partir de esa ecuación se van encontrando todas las demás. Bien, entonces pasando en limpio, como decía, para encontrar la primera ecuación, que es la ecuación vectorial paramétrica, que tiene esta forma, tanto para R3 como para R2, necesito, para poder escribirla, necesito estos datos. Un punto de paso, un vector dirección paralelo a la recta L, y un punto genérico que siempre lo vamos a tener a mano. Siempre lo tenemos. De la misma forma, para la recta vectorial paramétrica en el plano, también necesito un punto de paso. Obviamente el punto P sub 0 va a tener dos coordenadas porque estamos en el plano. Un vector dirección paralelo a la recta y un punto genérico. Que repito, siempre lo tenemos. Bien, entonces si expresamos la ecuación vectorial paramétrica en función de las componentes de los vectores, obtenemos esta ecuación vectorial paramétrica para el plano. El vector OP de componentes x, y, ahora tenemos dos componentes porque estamos en el plano, igual al vector OP sub 0, las componentes del vector OP sub 0 coinciden con las coordenadas del punto de paso, más lambda por el vector dirección. Y esta es la ecuación vectorial paramétrica de la recta en el espacio. Vector OP sub 0 y lambda y el vector dirección. ¿Está? Vamos con la segunda ecuación. Atentos, vamos con la segunda ecuación. La ecuación cartesiana paramétrica, así se llama la segunda ecuación. Cartesiana porque ya no es vectorial. En esta ecuación cartesiana ya no intervienen los vectores, pero sí todavía interviene el parámetro lambda, por eso se llama ecuación cartesiana paramétrica. Aún en esta ecuación que vamos a ver ahora, está presente el parámetro. ¿Cómo hacemos para obtenerla? ¿Cómo hacemos para deducirla? Lo que vamos a hacer es, miren, vamos a empezar trabajando con esta ecuación. Vamos a multiplicar el escalar por el vector dirección y luego vamos a sumar ambos vectores, ¿sí? De esta forma. Entonces, multiplicamos el escalar lambda, el parámetro lambda, por el vector dirección y obtenemos este vector. Lambda por U sub 1, lambda por U sub 2. Sumemos ahora estos dos vectores y obtenemos este vector. Fíjense, la primera componente x sub 0 más lambda por U sub 1 es en la primera componente de la suma. Y sub 0 más lambda por U sub 2 es la segunda componente. Bien, fíjense que ahora obtuvimos la igualdad, o tenemos la igualdad de dos vectores. Y como ustedes saben, y lo hemos dicho en varias oportunidades, si dos vectores son iguales, sus componentes respectivas también lo son. Entonces la primera componente es igual a la primera, es decir, x es igual a x sub 0 más lambda por u, primera ecuación, y la segunda componente es igual a la segunda, y igual a y sub 0 más lambda por u. Y el sistema que acabamos de obtener, esto que está resaltado con azul, fíjense que yo a todas las ecuaciones las voy a resaltar con azul, y están en negrita. Esta ecuación, este sistema, representa la ecuación cartesiana paramétrica. Tiene esta forma. No hace falta que ustedes sepan cómo deducieron, que es
relativamente fácil, ¿no? Muy fácil deducir a partir de la ecuación vectorial paramétrica y encontrar esta ecuación. Pero tiene esta forma, y eso es lo importante, que conozcan ustedes qué forma tiene la ecuación cartesiana paramétrica. Y sepan reconocer dónde están las coordenadas del punto de paso y las componentes del vector dirección. Miremos un poquito la ecuación. Tenemos en los primeros miembros las variables x e y. En los segundos miembros tenemos en los primeros términos x0 e y0, las coordenadas del punto de paso. En los segundos términos tenemos u1 y u2, las componentes del vector dirección, multiplicadas por el parámetro lambda. Entonces, si yo conozco la forma que tiene la ecuación cartesiana paramétrica, y tengo los datos, tengo el punto de paso y tengo el vector dirección, es fácil escribir la ecuación, simplemente reemplazo. ¿Se entiende? Bueno, deduzcamos ahora la ecuación cartesiana paramétrica para la recta en el espacio, a partir de esta ecuación. De la misma forma, multiplico el parámetro por el vector dirección, obtengo este vector, sumo estos dos vectores, obtengo este vector, igualo las componentes, x igual a x sub 0 más lambda por u, sub 1, y igual a u y y sub 0, perdón, más lambda por u sub 2, y z igual a z sub 0 más lambda por u sub 3. Y obtengo este sistema. Y este sistema es la ecuación cartesiana paramétrica de la recta en el espacio. ¿Está, chicos? Sencillo, miren. Primeros miembros, x y z, las tres variables. En el segundo miembro, los primeros términos, x0, y0, z0, las coordenadas del punto de paso. Segundos términos, u sub 1, u sub 2 y u sub 3, las componentes del vector dirección multiplicadas por el parámetro lambda. ¿Quedó claro? Finalmente, en esta primera parte, la tercera ecuación, la ecuación simétrica, y acá ya no es paramétrica, el parámetro fue ya en esta ecuación que vamos a ver ahora. Es una ecuación cartesiana llamada simétrica. ¿Cómo la vamos a deducir? Miren, si yo de esta ecuación, vamos a trabajar con esta, presten atención, si yo de esta ecuación, de la primera de este sistema, despejo lambda, ¿qué vamos a obtener? Lambda igual a x, ¿sí? Pasamos este término al otro lado, como negativo, menos x sub 0, sobre, ¿sí? U sub 1. Si yo despejo, o si despejamos lambda, obtenemos esto que tenemos acá. Pasando en limpio, ahí está lambda despejada de la primera ecuación. Vamos a ahorrar esto para que puedan después hacer captura. Hagamos lo mismo de la segunda ecuación, despejemos lambda de la segunda ecuación y obtenemos que lambda es igual a i menos i sub 0 sobre u sub 2. Ahora, fíjense, lambda en ambas ecuaciones es el mismo. Por lo tanto, podemos igualar esta expresión con esta expresión. Si los primeros miembros son iguales, los segundos también lo son. Entonces, si igualamos estas expresiones, obtenemos esta ecuación. Y esta ecuación es la ecuación simétrica de la recta en el plano. Tiene esta forma, que la podemos deducir, insisto, a partir de esta ecuación. Está mejor si se la conocen de memoria. Pero es importante que sepan cómo se deduce también, ¿no? Para estudiar para la teoría. Bien, además de conocer la ecuación, tienen que saber identificar los elementos de esa ecuación. Miren, en los denominadores tenemos las componentes del vector dirección, u sub 1 y u sub 2. Las coordenadas del punto de paso, ¿dónde están? En los numeradores. x0 acompañando a x, a la variable x. Y0, la segunda coordenada, acompañando a y. X menos x0 sobre u sub 1 igual a y menos y0 sobre u sub 2. Esta es la ecuación simétrica de la recta en el plano. Vamos a deducir de la misma forma la ecuación simétrica de la recta en el espacio. Despejo lambda de la primera ecuación, despejo lambda de la segunda ecuación, despejo lambda de la tercera ecuación, igualo los lambda, igualo estas tres expresiones y obtengo esta ecuación de tres miembros. ¿Sí? Es muy parecida a esta, salvo que tenemos un miembro más acá, que involucra la variable z
a la tercera componente del punto de paso, a la tercera coordenada, digo bien, y a la tercera componente del vector de dirección. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la ecuación simétrica de la recta en el espacio. Miren, en los denominadores tenemos las componentes del vector dirección, U1, U2 y U3. U1 en el miembro que involucra la variable X. U2 en el miembro que involucra la variable Y. Y U3 en el miembro que contiene la variable Z. X0, Y0 y Z0 las coordenadas del punto de paso. ¿Está, chicos? Bien, ¿qué es lo importante, por lo menos para hacer la práctica de toda esta segunda diapositiva? Que sepamos qué forma tienen las ecuaciones. Vectorial paramétrica, cartesiana paramétrica y ecuación simétrica. Después de escribir las ecuaciones para una recta en particular, a partir de los datos, a partir de un punto de paso y el vector de dirección, es súper sencillo, chicos. ¿Está? Es mucha información la que vamos a ver hoy, pero es fácil, es fácil. Bien, hagan captura de esta diapositiva y pasamos a la siguiente. Bueno, vamos a un ejemplito ahora. Vamos a trabajar con un ejercicio. Vamos a encontrar a partir de unos datos dados las tres ecuaciones de la recta en el espacio. Estas tres ecuaciones son las únicas para la recta en el espacio. Pero vamos a ver una cuarta cuando veamos plano en la próxima unidad. Bueno, ¿qué dice el ejemplito? Dice, atentos, determinar todas las ecuaciones de la recta que pasa por el punto A de coordenadas 3, 2, menos 1 y del punto B de coordenadas menos 1, 1, 4. Bien, vamos a empezar, como dijimos, escribiendo la ecuación vectorial paramétrica, que generalmente es la primera que se escribe. Ustedes podrían escribir en primer lugar cualquiera de las ecuaciones, pero en la práctica se suele escribir esa como primera ecuación. ¿Y cuál es la ecuación vectorial paramétrica? Es esta. ¿Qué necesito como datos? Ya lo dijimos en varias oportunidades. Un punto de paso, un punto que pertenece a la recta, y un vector dirección, el vector U, que es paralelo a la recta L. Bueno, el punto genérico siempre lo tenemos. Bueno, busquemos entonces esos datos para escribir la ecuación de la recta de esta consigna. Necesito un punto de paso, y fíjense, tengo dos puntos, el punto A y el punto B. Cualquiera de esos dos puntos puede ser el punto de paso, porque es un punto, porque son puntos que pertenecen a la recta. Bien, ¿qué me estaría faltando? Me estaría faltando el vector dirección, porque el vector dirección la consigna no me lo da. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener que deducirlo. Vamos a tener que razonar un poquito para ver, para descubrir cuál es el vector dirección de la recta que me están pidiendo. Entonces siempre yo les aconsejo, háganse un dibujito auxiliar, háganse una figurita de análisis. Entonces la consigna me dice, dados dos puntos, A y B, puntos en el espacio, chicos, puntos en el espacio. Me pide la consigna, que encuentre la ecuación de la recta que pasa por esos dos puntos, a la que la vamos a llamar recta L. Entonces vamos a buscar la ecuación vectorial paramétrica de esta recta que pasa por estos puntos. Dijimos que ya tenemos un punto de paso. Es más, tenemos dos. Cualquiera de estos dos puntos puede ser el punto de paso. Ustedes elijan cuál. Yo me voy a quedar con este punto A. El punto A, ¿sí? Lo voy a llamar P sub 0, para seguir la notación de la definición. P sub 0 va a ser el punto de paso de coordenadas 3, 2, menos 1, que es un punto que pertenece a la recta. Tomo el punto P genérico de coordenadas X, Z, que siempre lo tenemos, y me estaría faltando el vector dirección. Ahora bien, ¿cómo hacemos para encontrar el vector dirección? Porque la consigna no me lo da. Pregunto. Y contesten, por favor. ¿Cómo harían? A ver, sugerencias. ¿Qué se les ocurre? ¿Qué piensan? ¿Cómo hacemos para encontrar el vector U? Recuerden que el vector U es un vector paralelo a la recta cuya ecuación estamos buscando. Entonces yo necesito un vector paralelo a la recta L, un vector U. ¿Cómo hacemos para encontrarlo? Cuando digo buscar, encontrar un vector U, me estoy refiriendo a qué componentes va a tener ese vector U. Chicos, ¿alguna idea?
Vamos. Prendan su micrófono, activen el micrófono y contesten. Fíjense que sobre la recta yo tengo dos puntos, el punto A y el punto B. ¿Qué puedo determinar yo con esos dos puntos? ¿Podemos determinar un vector del punto A al punto B? Muy bien. Puedo determinar el vector AB. Y si no me gusta ese vector AB, puedo determinar el vector BA. ¿Les parece o no? Y ese vector AB, que me dice su compañero, es ese vector. Ahora la pregunta es, ¿este vector cumple con la condición del vector dirección para la recta? Es decir, ¿es paralelo este vector a la recta? ¿El vector AB? Sí. No. Sí. Alguien dirá, pero profe, está encima de la recta, está contenido en la recta. ¿Y si es paralelo? Es paralelo. Puede ser exterior a la recta, paralelo, o puede estar encima. Y si está encima, con mayor razón es paralelo. Entonces el vector dirección para la recta va a ser el vector AB. Si les gusta, si no, tomen el vector BA. Yo voy a tomar el vector AB. Entonces, perdón, el vector AB. ¿Cómo hacemos para encontrar las componentes? Porque eso es lo que nos interesa. ¿Cómo hacemos para encontrar las componentes del vector AB? Vamos. Tengo las coordenadas del extremo, tengo las coordenadas del origen. ¿Cómo hago para encontrar las componentes del vector AB? Tema que han visto en la primera parte del año. Restando las coordenadas del vector. Muy bien, restando las coordenadas del extremo con las coordenadas del origen. Entonces, el vector AB, a las componentes del vector AB, la vamos a obtener restando las coordenadas del extremo, menos 1, 1, 4, con las coordenadas del origen, 3, 2, 1. Si yo resto estas coordenadas, obtengo en realidad, son vectores, ¿no? Son vectores posiciones de los puntos. Pero que, digamos, restamos las coordenadas del extremo con las coordenadas del origen, está bien. Y obtenemos estas componentes. Menos 1, menos 3, menos 4, 1, menos 2 es menos 1, 4 menos 1 es 5. Estas componentes son las componentes del vector AB. Y al vector U lo vamos a tomar como vector de dirección al vector AB. Entonces las componentes del vector U son estas componentes. ¿Está? Entonces ya tenemos el punto de paso, y tenemos el vector dirección de la recta cuya ecuación estamos buscando. Bien. ¿Qué es lo que me queda por hacer ahora? Y prácticamente nada. Lo que tengo que hacer ahora es escribir las ecuaciones, estas tres ecuaciones. Entonces, escribo la ecuación vectorial paramétrica en forma genérica. Estas ecuaciones están expresadas en forma genérica. ¿Tienen que estudiar las ecuaciones? Sí, las formas que tienen. Las tienen que estudiar. Entonces escribo la primera ecuación vectorial paramétrica que tiene esta forma. Esta es la que vamos a utilizar, la que está expresada en función de las componentes de los vectores. Escribo, ¿sí? Y luego reemplazo. Reemplacemos. Ahí está. El vector x y z queda así expresado porque son las variables x y z. No reemplazo por nada. El vector OP sub 0, ¿sí? Cuyas componentes coinciden con las coordenadas del punto de paso, sí vamos a reemplazar. Entonces el vector OP sub 0 tiene componentes 3, 2, menos 1. Las coordenadas del punto de paso. Más lambda por el vector dirección. El vector dirección tiene componente menos 4, menos 1, 5. Ahí está. Lo único que hicimos es escribir la ecuación vectorial paramétrica expresada en forma genérica y luego hemos reemplazado con estos datos. Y ya tenemos la ecuación vectorial paramétrica de esta recta, de la recta que me está pidiendo la consigna. ¿Quedó claro? Vamos con la segunda ecuación. La segunda ecuación, la cartesiana paramétrica, tiene esta forma. ¿Me tengo que estudiar esta ecuación? Sí, tenemos que estudiar esa ecuación. La escribo, ahí está, y luego reemplazo con los datos que tenemos. X y Z se mantienen porque son las variables. Los primeros términos, las coordenadas del punto de paso, 3, 2, menos 1, 3, 2, menos 1. En los segundos términos tengo las componentes del vector dirección, menos 1, menos 4, 5, menos 4, menos 1, 5, menos 4, menos 1, 5. Y esas componentes multiplicadas por el parámetro blanco.
y ya tenemos la ecuación cartesiana paramétrica. Si por algún motivo no me acuerdo qué forma tiene la ecuación cartesiana paramétrica, bueno, la podemos deducir a partir de esta ecuación. Multiplico el parámetro lambda por el vector dirección, sumo con este vector, igualo las componentes y obtengo esta ecuación. ¿De acuerdo? Vamos con la última. La ecuación cartesiana tiene esta forma. Copio esa forma. Ecuación cartesiana tiene esta forma. ¿Sí? Y ahora reemplazo con los datos, con el punto de paso y con el vector dirección. X menos la primera coordenada, que es 3, sobre la primera componente del vector dirección, que es menos 4. Ahí está. ¿Sí? Menos 4. Igual a Y, la variable Y, menos la segunda coordenada del punto de paso, 2, sobre la segunda componente, menos 1. Igual a Z, menos, acá, fíjense, debería ser así, Z menos la tercera coordenada del punto de paso. ¿Cuál es la tercera coordenada? Menos 1. Entonces, menos 1. Y menos 1 es más 1, o menos por menos es más. Z más 1 me queda en el numerador de este tercer miembro. Y la tercera componente del punto de paso es 5, sobre 5. Perfecto, ya está la ecuación simétrica de la recta de esta consigna. ¿Quedó claro? Fíjense que si yo conozco qué forma tienen las ecuaciones, escribir las ecuaciones de esta recta en particular es fácil, se reemplaza simplemente. Ahora, si no me estudié esta ecuación, la puedo deducir a partir de esta, despejando lambda, despejo lambda de la primera, de la segunda y de la tercera ecuación. E igualo los lambda. Si igualo los lambda, voy a obtener esta ecuación, la ecuación simétrica. ¿Está, chicos? ¿Cómo hacemos para graficar? Ya hemos encontrado las 3 ecuaciones de esta recta, que es una recta en el espacio. No hay otra ecuación. Por lo menos en esta unidad no vamos a estudiar otra ecuación de la recta en el espacio. En la próxima unidad, insisto con esto, vamos a ver una cuarta ecuación para la recta en el espacio. Bien, ¿cómo hacemos para graficar? Bueno, trazamos un sistema de ejes de coordenadas cartesianas en R3. Representamos estos dos puntos, el punto A y el punto B. El punto A, fíjense qué coordenadas tiene. 3, 2, menos 1. 3 en X, 2 en Y, menos 1 en Z. Y ahí está el punto A. Punto B, ¿qué coordenadas tiene? Menos 1, 1, 4. Menos 1 en X, 1 en Y y 4 en Z. Y ahí está el punto B. En la primera parte hemos visto cómo representar puntos y vectores en el espacio. Ahora, por estos puntos, trazo la recta. Y esa es la recta L. Otra forma de graficar sería representar el vector dirección, que es este. Represento el vector dirección, obviamente un vector aplicado al origen, y luego trazo por cualquiera de estos dos puntos la recta paralela a ese vector. El vector dirección es ese vector. Miren, ahí está el vector pintadito con rojo. Tiene componente menos 4 en X, menos 4 en X, menos 1 en Y y 5 en Z. Y ahí está el extremo del vector. El origen siempre está en el origen del sistema. Y este es el vector U. Si por este punto trazo una recta paralela al vector U, obtengo la recta. ¿Está, chicos? Captura y pasamos a la siguiente diapositiva. Luego van a hacer más ejercicios en la práctica, ¿no? Para recta en el espacio. Vamos, chicos, se nos está yendo el tiempo. Ahora vamos a ver las otras ecuaciones de la recta en el plano. Fíjense que las rectas en el plano, las ecuaciones, perdón, son en principio, las primeras que vimos son estas: la ecuación vectorial, paramétrica, la ecuación cartesiana, paramétrica, y la ecuación simétrica. Aparte de estas 3 ecuaciones, tenemos 4 ecuaciones más. Empecemos con la siguiente. Empecemos con la ecuación general. Tal vez les resulte a ustedes un poquito más familiar esta ecuación. La ecuación general, o también se llama implícita. ¿Cómo la vamos a obtener? A partir de la ecuación simétrica. A partir de esta ecuación la vamos a obtener.
Vamos entonces por ello, a ver. Acá. Bien, escribimos entonces la ecuación simétrica. Vamos a pasar estos divisores a los miembros, ¿sí? Por ejemplo, a U sub 2 lo vamos a pasar al primer miembro, a U sub 1 lo vamos a pasar al segundo miembro. O vamos a aplicar la propiedad de las proporciones, producto de los extremos igual al producto de los medios. Y obtenemos lo siguiente, obtenemos esta igualdad. Aplicamos propiedad distributiva respecto de la multiplicación, perdón, respecto de la suma, y obtenemos lo siguiente. U sub 2 por X menos U sub 2 por X sub 0 igual a U sub 1 por Y menos U sub 1 por Y sub 0. Llevamos todos estos términos del segundo miembro al primero, reagrupamos los términos, fíjense que el primer término es el término en X, es un término que involucra la variable X, el segundo término es el término en Y, y estos dos términos formarían parte del término independiente. Entonces, si reemplazamos a U sub 2 por A menos U sub 1 por B, y a toda esta expresión por C, y volvemos a la ecuación, obtenemos la ecuación general implícita, que tiene esta forma. A por X más B por Y más C igual a 0. Acá en esta ecuación no hay vectores, no hay parámetros. Es una ecuación cartesiana llamada general o implícita. ¿Está, chicos? Fíjense que en las ecuaciones anteriores teníamos el vector dirección y el punto de paso. Pregunto ahora y quiero que contesten. En la ecuación general, en esta forma, en esta ecuación que tiene esta forma, tenemos el vector dirección, las componentes del vector dirección, tenemos las coordenadas del punto de paso. ¿Chicos? Oh, profe. No. Ni las coordenadas del punto de paso ni las componentes del vector se fueron, desaparecieron. Las coordenadas del punto de paso x0 y 0, bien, podría encontrar un punto que pertenezca a esta recta a partir de la ecuación general. ¿Sí? Podría. Las componentes del vector dirección, en realidad están escondidas las componentes en esta ecuación. ¿De acuerdo? Fíjense, volvamos acá, miren, a esta sustitución que hicimos. Miren, fíjense que U sub 2 es igual a es igual a este coeficiente. Pero U sub 2 es la segunda componente del vector dirección. Entonces, la segunda componente del vector dirección es igual a este coeficiente A. Y además tenemos que menos U sub 1 es igual a B. Es decir, menos U sub 1 es igual a este coeficiente. De modo tal que U sub 1, que es la primera componente del vector dirección, va a ser igual a este coeficiente B cambiado de signo. Entonces, esto es importante que lo sepan, porque me va a permitir resolver un montón de problemas a partir de la ecuación general. Entonces, si yo tengo la ecuación general, puedo deducir su vector dirección. El vector dirección, U, va a tener como primera componente este coeficiente cambiado de signo. Y la segunda componente va a ser el coeficiente que acompaña a X. Veamos un ejemplito. Supónganse que ustedes tienen la siguiente ecuación general. Estoy proponiendo un ejemplito, así cualquiera, estoy pensando rápidamente. Entonces, me piden, ¿sí? O estoy resolviendo un problemita y por algún motivo yo necesito el vector dirección. Supongamos que esta es la recta. ¿Sí? Esa es la recta. Y yo necesito el vector dirección de esa recta. El vector U, que sabemos que es paralelo a la recta L. ¿Cómo hago para obtener las componentes del vector dirección? Bueno, esto me sirve. Esto me indica cómo hacerlo. La primera componente es el coeficiente B cambiado de signo. Es decir, es este coeficiente, es este, cambiado de signo. Menos 3, cambio de signo. 3. Y la segunda componente es A, el coeficiente en X. Es decir, la segunda componente va a ser 2. Acabo de obtener las componentes del vector dirección de esta ecuación. ¿Está, chicos? ¿Se entendió la idea? Vamos a la siguiente ecuación, a la ecuación vectorial. Bien,
Ojo, esta ecuación vectorial no es la misma que esta ecuación vectorial paramétrica. Esta ecuación vectorial paramétrica está bien, está expresada en términos de vectores y aparece un parámetro. En cambio, en esta ecuación, vamos a volver de nuevo, en esta ecuación vectorial no aparece un parámetro. ¿Qué necesito como datos para poder escribir la ecuación vectorial? Vectorial que solo tiene la recta en el plano. Miren lo que dice el título. Ecuaciones de la recta solo para el plano, solo para R2. ¿Qué necesito como datos? También necesito como dato un punto de paso, P sub 0. Necesito un vector también, pero ese vector, que lo vamos a llamar N, es perpendicular a la recta L. Es un vector normal a la recta L. Y necesitamos un punto genérico que siempre lo tenemos a mano, como dije. Entonces, gráficamente, tenemos un punto, P sub 0, un punto de paso, y tenemos un vector N que también determina de alguna forma la dirección, ¿sí? Porque la recta que vamos a buscar va a ser una recta que pasa por este punto P sub 0 y es perpendicular al vector N. Es decir, vamos a encontrar la ecuación vectorial de esta recta. Todo esto es teoría, chicos, ¿no? Es teoría. Después vamos a ver la práctica. Tenemos entonces la recta que pasa por el punto P sub 0, llamada L, y que es perpendicular al vector N, al vector normal, así lo vamos a llamar. Bueno, ¿cómo hacemos para deducir la ecuación? Vamos a deducir la ecuación. Vamos a tomar un punto P genérico, cualquiera, de coordenadas x, y. Vamos a determinar el vector P sub 0P, ahí está el vector P sub 0P, y nos vamos a preguntar cómo es el vector P sub 0P respecto del vector N, sabiendo que la recta L es perpendicular al vector N. Pregunto entonces, chicos, si la recta es perpendicular al vector N, ¿cómo es el vector P sub 0P respecto del vector N? ¿Cómo son? También. Son perpendiculares, exactamente. ¿Por qué? Porque el vector P sub 0P está contenido en la recta. Los puntos P sub 0 y P pertenecen a la recta. Entonces escribimos, el vector P sub 0P es perpendicular al vector normal. Ahora bien, si estos vectores son perpendiculares, ¿qué pasa con el producto escalar? Da igual a 0. Da igual a 0. Muy bien, se acuerda muy bien, señorita, usted de lo que vio en la primera parte. Saben que la condición de perpendicularidad entre dos vectores es que el producto escalar sea igual a 0. Entonces, el vector P sub 0P multiplicado escalarmente con el vector N me tiene que dar como resultado el escalar 0. ¿Está? Y esta expresión, esta ecuación, es la ecuación vectorial de la recta en el plano. Esta ecuación solo admite para rectas en R2. Ojo, no vayan a querer buscar la ecuación vectorial para la recta en el espacio porque no existe. ¿De acuerdo? Bien, ahora expresemos en función de las componentes del vector a la ecuación. Las componentes del vector P sub 0P. P sub 0P, extremo menos origen. Extremo menos origen. Entonces serán X menos X sub 0 y menos Y sub 0, las componentes del vector P sub 0P. Por el vector normal, N1, N2, igual a 0. Y ahí tenemos la ecuación vectorial con los vectores expresados con sus componentes respectivas. ¿Está, chicos? Esta es la ecuación vectorial de la recta en el plano. Bien, ¿qué vamos a hacer ahora? Porque yo quiero que relacionemos este vector, ¿sí? El vector normal, con este vector Q. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a multiplicar escalarmente estos dos vectores. Ustedes saben que multiplicar escalarmente dos vectores significa sumar los productos de las componentes homólogas. Entonces multiplicamos x menos x sub 0 por n1 más y menos y sub 0 por n2. Bien, acá ya obtuve una ecuación cartesiana, ¿no? Esto ya está expresado no en términos de vectores. Acá sí tengo ecuación vectorial, acá ya no. Bien, multipliquemos aplicando propiedad distributiva. Ahí tenemos x por
n sub 1, o n sub 1 por x, menos n sub 1 por x sub 0, más i por n sub 2, o n sub 2 por i, que es lo mismo, menos n sub 2 por i sub 0 igual a 0. Reacomodemos los términos. Primer término en x, término en y, y agrupemos estos dos términos, que vendrían a ser los términos semejantes. Y fíjense que esta ecuación ya va tomando la forma, o tiene la forma ya, de la ecuación general. Si reemplazamos n1 por a, n2 por b, y toda esta expresión, estos dos términos por c, obtenemos la ecuación general. ¿Qué quiero decir con esto? Que a la ecuación general la puedo obtener a partir de la ecuación simétrica, o a partir de la ecuación vectorial también la podemos obtener, a la ecuación general. ¿De acuerdo? Bien, perfecto. Ahora, fíjense que n1, que es la componente, la primera componente del vector normal, es igual a a. Y n2, que es la segunda componente del vector normal, es igual a b. Entonces, a partir de la ecuación general, yo puedo obtener el vector normal. El vector normal, ¿sí?, que es el vector perpendicular a la recta, va a tener como primera componente este coeficiente a, y como segunda componente el coeficiente que acompaña a él. ¿De acuerdo? Ahora, comparemos este vector con este vector. ¿Cómo son el vector u, que es el vector dirección de la recta, con este vector n, que es el vector normal? ¿Cómo son? Chicos. A ver, volvamos a este ejemplo. ¿Opuesto, profe? Vamos a ver. Para que sean opuestos, tienen que tener las mismas componentes cambiadas de signo. Miren, ¿tienen las mismas componentes cambiadas de signo? No, la primera es a acá, y acá es menos b. No son opuestos. ¿Perpendicular? Son perpendiculares. Volvamos a este ejemplito y comprobemos eso. Bien, acá yo tengo la ecuación general. Sí, ahí está la ecuación general. Ahí tenemos la ecuación, el vector dirección, que es paralelo a la recta. Voy a escribir acá el vector normal. El vector normal es un vector, ya dijimos, perpendicular a la recta. Díganme cuáles son las componentes. Las componentes del vector son a, b, los coeficientes que acompañan a x y a y, respectivamente, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las componentes del vector normal? 2 y menos 3. Ahí están las componentes del vector normal. ¿Por qué estoy haciendo este tipo de aclaraciones, chicos? Porque en la práctica ustedes van a necesitar, para poder resolver un problema, descubrir, deducir, conocer el vector dirección y el vector normal de una ecuación, de una recta, a partir de la ecuación general. Bien, entonces ya tenemos el vector normal de esta recta y el vector dirección de esta recta. Ahora, si multiplican escalarmente estos dos vectores, ¿cuánto les da? Multipliquen escalarmente este vector y este vector. Chicos, ¿cuánto les da? ¿Les da 0? Pero, Bien, ¿por qué? Porque los vectores son perpendiculares. Entonces el vector u y el vector n son perpendiculares. ¿Está, chicos? Bueno, captura, seguimos. Por eso nos va el tiempo. Bueno, vamos a las otras ecuaciones. La ecuación explícita o reducida. Vamos a ir rápido porque esta ecuación la conocen ustedes. Esta es la que conocen y la que estudiaron en la secundaria. A partir de la ecuación general la vamos a deducir. Fíjense, despejamos y obtenemos esta ecuación. ¿Sí? Si yo despejo y de esta ecuación general, obtengo esta expresión. Si reemplazamos a menos a sobre b por m, y a menos c sobre b por b, y volvemos con estos dos a la ecuación, obtenemos la ecuación explícita o reducida, que es la que ustedes conocen muy bien. Donde m es la pendiente y b es la ordenada al origen, que indica, en realidad es la ordenada del punto por donde la recta corta al eje. Esta es la ecuación explícita o reducida de la recta en el plano. ¿De acuerdo? Bien, nuevamente nos preguntemos, ¿en esta ecuación están las componentes del vector de dirección? No, no están.
¿Pero las puedo deducir? Sí, las puedo deducir. Recordemos que el vector dirección tiene estas componentes a partir de la ecuación general. Menos b y a. Es decir, menos b es la primera componente del vector dirección, U1, y a es la segunda componente. Bien, antes de seguir, ¿dónde estará escondido el vector dirección? Está escondido acá en la pendiente, chicos. Ahora se los voy a demostrar. Está escondido ahí el vector dirección, las componentes en realidad del vector dirección, en la pendiente. Bueno, vamos acá. Entonces, fíjense, yo lo que voy a hacer es asignarle este signo menos a b, al denominador. Entonces, vamos a reemplazar a A por U2. Sobre. Y a menos B por U1. Menos B lo reemplazamos por U1. Entonces, obtenemos que la pendiente es igual al cociente entre la segunda componente y la primera componente del vector de dirección. Pasando en limpio, tenemos lo siguiente, que M es igual a U2 sobre U1. ¿De acuerdo? Entonces, si yo tengo, hagamos un ejemplito, si yo tengo esta ecuación, y igual a 2/3 de x más 3, la ecuación explícita, ¿sí?, de una recta, la ecuación explícita o reducida. Y yo por algún motivo necesito el vector dirección de esta recta. Fácil, recuerdo esto, la pendiente es igual a la segunda componente dividido la primera. Entonces, U sub 1 va a ser igual a 3, el denominador, y U sub 2 va a ser igual a 2. Ahí tengo las componentes del vector dirección de esta recta. ¿Está, chicos? Esto es importante porque les va a ayudar a resolver problemas. Además, ustedes saben que la pendiente es igual a la tangente trigonométrica del ángulo que forma la recta con el eje, con el eje positivo X. Eso lo saben. Bien, vamos a la siguiente ecuación. La ecuación segmentaria, la última ecuación. ¿Cómo la vamos? Seguramente también la conocen en la ecuación segmentaria. Y la vamos a utilizar para graficar. ¿Cómo se obtiene? A partir de la ecuación general. A partir de la ecuación general. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Pasamos este término, el término independiente al segundo miembro, y luego vamos a multiplicar a toda la ecuación por menos 1 sobre c, con el objetivo de obtener en el segundo miembro un 1. ¿De acuerdo? Entonces, multiplicamos toda la ecuación por menos 1 sobre c, y obtenemos esta expresión, esta ecuación. Perfecto. Ahora, a estos coeficientes, a A y a B, lo vamos a bajar como denominador de los denominadores. Y obtenemos lo siguiente. Ahora, si reemplazamos A menos C sobre A por A minúscula, y A menos C sobre B por B minúscula, y volviendo a la ecuación, obtenemos la ecuación segmentaria. Esta es la ecuación segmentaria, chicos. X, la variable X solita sobre algo, sobre un número, sobre A, más Y sobre algo, igual a 1, igual a 1. Donde A, este numerito que está debajo de X, en el denominador, se llama abscisa al origen, y B se llama ordenada al origen. Fíjense, la abscisa al origen es la abscisa del punto, por donde la recta corta al eje X. Y la ordenada al origen, B, la ordenada al origen, es la ordenada del punto por donde la recta corta al eje Y. Esta ecuación la vamos a utilizar para graficar la recta. Entonces, ¿qué hacemos? Buscamos la abscisa al origen, en el eje X marcamos un punto en A, vemos cuál es la ordenada al origen, que es B, sobre el eje Y marcamos en B, y por esos dos puntos trazamos la recta. ¿Está, chicos? Captura, y pasamos a un ejemplito rápidamente, ya se nos va el tiempo, chicos. Captura. Bueno, dice, vamos ahora a R2. Encontrar todas las ecuaciones de la recta que pasan por el punto A y es paralela a la recta 2x más 3y más 4 igual a 0. Bien.
Estamos en R2. Y la primera ecuación que vamos a escribir es la ecuación vectorial paramétrica. Fíjense qué forma tiene la ecuación vectorial paramétrica. Es esta, ¿no? Bien, entonces, recuerden que necesitamos un punto de paso y un vector dirección. Punto de paso y vector de dirección. El punto genérico siempre lo tenemos. Espero ir al lo correcto. No está, ¿okay? Bueno, ahí está. Bueno, tenemos el punto de paso. Nos está faltando el vector dirección. Bien, ¿cómo lo razonamos? Siempre hacemos una figurita de análisis en la medida que se pueda, ¿no? Entonces, tenemos un punto, el punto A, tenemos una recta, cuya ecuación es 2x más 3y más 4 igual a 0, es esta recta, la que la voy a llamar R, y me está pidiendo la consigna una recta paralela a esta recta que pase por el punto A. Esa es la recta que estamos buscando, la ecuación de esta recta, L, que pasa por el punto A y es paralela a la recta R. Dijimos que necesitamos, para poder escribir la ecuación vectorial paramétrica, un punto de paso. Tenemos el punto de paso, es el punto A, de coordenadas menos 1, 2, que pertenece a la recta L. El punto genérico lo tenemos, siempre a mano, ahí está. Bien, ¿qué me está faltando? Me está faltando el vector dirección, porque el vector dirección no me lo da la consigna. ¿Cómo hacemos para encontrar el vector dirección? Pregunto, vamos, y contesten. ¿Cómo hacemos para encontrar el vector dirección de la recta L? Porque lo necesito para poder escribir la ecuación vectorial paramétrica. Chicos. Sería menos 3, 2. Ajá, ¿por qué menos 3, 2? A ver, ella me parece que Porque está... Sí, decime. ¿lo saca de la recta o no? Ajá, Era de la fórmula menos BA. veamos. Interesante lo que propone su compañera. Ella dice, bueno, no tenemos el vector de dirección, pero trabajemos con el otro dato que me proporciona la consigna, que es esta recta. Entonces, la recta R tiene esta ecuación, ¿sí? Bueno, le saquemos el vector de dirección a esta recta, que podemos encontrarlo fácilmente a partir de esta expresión. El vector U tiene primera componente, este coeficiente cambiado de signo, ¿sí? Menos 3. Y la segunda componente es el coeficiente que acompaña a X, es 2. Entonces, el vector dirección de la recta R es menos 3, 2. Y es paralelo a la recta R. Ahí está el vector dirección. ¿Sí? El vector U. En realidad U sub R debería ser, ¿no? Pero igual. Ahora bien, pero yo necesito, este es el vector de dirección de la recta R, pero yo necesito un vector de dirección para la recta L. La pregunta es, ¿le puedo pedir prestado a la recta R su vector de dirección? Sí, Chicos, profesor. sí, ¿por qué sí? Porque son proporcionales. ¿Con quién es proporcional? No tengo dos vectores, chicos, ¿no? Tengo un solo vector. Porque son paralelas. Claro, porque el vector es paralelo a la recta L. Si la recta R es paralela a la recta L, el vector U también es paralelo a la recta L. Entonces, el vector U, este vector, no solo es paralelo a la recta R, también es paralelo a la recta L. Entonces, le vamos a pedir prestado, ¿sí?, a esta ecuación su vector dirección. Entonces, el vector dirección de la recta L va a ser el mismo vector. Bien, eso sí a mí me gusta. ¿Y qué pasa si yo propongo de pronto este vector, chicos? Miren, yo digo, ese vector no me gusta, ¿sí? Y propongo este vector. ¿Qué piensan? ¿Podría tomar este vector como vector dirección para la recta L? Chicos. ¿Sí o no? Sí, ¿Cómo tiene que ser el vector dirección para la recta L? Tiene que ser paralelo, ¿sí? Este es paralelo, este vector, no hay dudas. Ahora, ¿este vector será paralelo a la recta L? ¿Cómo deberían ser estos dos vectores? Estos, este y este. Este y este. ¿Cómo deberían ser? Paralelos, ¿verdad? Ahora pregunto, ¿son paralelos? Sí. Sí, ¿por qué? Porque son
proporcionales. ¿Está? ¿Sí? Y si a alguien le gusta otro vector y dice, para mí el vector dirección para esta recta, se me ocurre es menos 300, 200. ¿Lo puedo tomar como vector dirección? ¿Chicos? Sí, profe. Sí, sí, claro que sí. Mientras el vector sea paralelo a la recta, ese vector puede ser el vector dirección. En otras palabras, una recta tiene infinitos vectores paralelos, vectores dirección, perdón. Mientras sea paralelo, es un vector dirección. Depende de ustedes, chicos. ¿Está? Bien, yo propongo entonces este vector. Tomo el mismo vector de R. ¿Sí? Tomo ese mismo vector. Ustedes pueden tomar cualquier otro vector proporcional a este vector. Yo voy a tomar este. Bien, entonces ya tenemos el punto de paso y tenemos el vector dirección. Ahora lo que queda es escribir las ecuaciones, nada más. Reemplazamos. Empezamos con la vectorial paramétrica, que tiene esta forma. Reemplazo, miren, x0 y 0 son las coordenadas del punto de paso, menos 1, 2, más lambda por las componentes del vector dirección, menos 3, 2. Listo, ya tengo la ecuación vectorial paramétrica. Miren de rápido. Segunda ecuación, cartesiana paramétrica, que tiene esta forma. Reemplazo x, y, coordenadas del punto de paso, menos 1, 2, menos 1, 2. Segundos términos, menos 3, 2, que son las componentes del vector dirección, multiplicadas por el parámetro blanco. Listo, ya está. Si no me acuerdo, a partir de esta, deduzco esta ecuación. Vamos a la tercera, la ecuación simétrica, que tiene esta forma. Reemplazo x menos la primera coordenada, menos 1, me queda más 1, sobre la primera componente del vector dirección, menos 3, igual a y menos la segunda coordenada, que es 2, sobre la segunda componente del vector dirección, 2. Listo, ya está. ¿Está, chicos? Ya tengo las tres primeras ecuaciones. La vectorial paramétrica, la cartesiana paramétrica y la simétrica. Hagan captura. Pasamos a las otras ecuaciones. Captura. Siguiente ecuaciones. Vamos, la ecuación general que tiene esta forma. ¿Cómo la vamos a obtener? Y bueno, a partir de esta ecuación, de la ecuación simétrica. Entonces la copio y trabajo con esa ecuación. Y paso, aplico producto de los extremos igual al producto de los medios. Aplico propiedad distributiva en ambos miembros. Llevo todos los términos al primer miembro, perdón, y sumo los términos semejantes. 2x más 3y más 4 menos 6, que me da menos 4. Y ya tengo la ecuación general. Ya está la ecuación general. Bien, vamos a la siguiente ecuación. La ecuación explícita o reducida. La vamos a obtener, tiene esta forma, la vamos a obtener a partir de la ecuación general. Escribo la ecuación general y despejo y. Eso lo saben hacer fácilmente. Despejo y ahí tengo la ecuación reducida. La pendiente menos 2 tercios y la ordenada al origen 4 tercios. Última ecuación, perdón, la penúltima. La ecuación segmentaria, que tiene esta forma. Entonces, a partir de la ecuación general, voy a trabajar con esta ecuación de tal forma de llevarlo a esta forma. Entonces pasamos este menos 4 al segundo miembro, ahí está, y vamos a multiplicar por 1/4 a ambos miembros, a toda la ecuación. Multiplicamos por 1/4, porque yo necesito un 1 en el segundo miembro. Entonces al multiplicar por 1/4 obtenemos 2x sobre 4 más 3y sobre 4 igual a 1. Ya va tomando forma, Seguidamente simplifico, ahí podría simplificar, chicos. Simplifico 2 con 4, ¿sí? Me queda 1 y acá me queda 2, porque fíjense que x tiene que estar solita, ¿de acuerdo? Entonces, simplificamos, hay un micrófono abierto, por favor síganlo, x sobre 2, más, y este 3 me está molestando allí, entonces ese 3 lo bajamos como denominador del denominador, entonces me queda y sobre 4 tercios. Acabo de obtener la ecuación segmentaria. Abscisa al origen y ordenada al origen. Vamos finalmente a la ecuación vectorial que tiene esta forma. Y recuerden, ¿qué necesitamos como dato para escribir la ecuación vectorial? Vamos a recordar un poquito. Acá está la ecuación vectorial. Necesito el punto de paso y necesito el vector normal, perpendicular a la recta. Y el punto genérico que siempre lo tenemos.
Vamos por ello entonces. Entonces, para escribir la ecuación vectorial, necesito un punto de paso. ¿Cuál es el punto de paso? Acá está la consigna. El punto de paso es este. Menos 1, 2. ¿Sí? Acá está la consigna. Entonces, el punto de paso es menos 1, 2, el P sub 0, que pertenece a la recta L. El punto genérico. Y me está faltando el vector normal. Y ahora quiero que me ayuden. ¿Cómo hago para encontrar el vector normal de la recta? De esta recta. En realidad una sola recta con distintas ecuaciones. ¿De dónde podemos sacar el vector normal? ¿A cuáles de estas ecuaciones recurro? ¿A la general? A la general, muy bien, señor. A la general. Y ustedes saben que las componentes del vector normal son A y B. El vector normal, perdón, tiene como primera componente este coeficiente que acompaña a X, y la segunda componente es el coeficiente que acompaña a Y. Entonces, el vector normal de esta recta es 2, 3. Ya tengo el vector normal. Lo único que me queda es reemplazar en esta ecuación. Bien, vamos con el primer vector. X menos la primera coordenada del punto de paso. X menos menos 1, me queda X más 1. Y menos 2 por el vector normal. Y el vector normal es 2, 3, igual a 0. Listo, ya está la ecuación vectorial. Ahí la dejamos. Ahí está la ecuación vectorial. Finalmente, ya están todas las ecuaciones. Finalmente, hago la gráfica. Y ahí está la gráfica. Lo puedo hacer a partir de la ecuación segmentaria. Busco la abscisa al origen, que es 2, ¿sí? Está en el denominador del término que contiene a X. Entonces, sobre el eje X, en 2, marco un punto. Allí, ahí está. La ordenada al origen es 4/3, que aproximadamente es 1,3. Entonces, sobre el eje Y, marco allí en 1,3, perdón, y trazo la recta. ¿Está? También puedo trazarla a partir de los datos. A partir de los datos. Fíjense que el punto de paso es menos 1, 2. Entonces represento ese punto de coordenadas menos 1 en X y 2 en Y. Y ahí está el punto. Represento ese punto. Luego trazo el vector dirección. ¿Cuál es el vector dirección? Ayúdenme, díganme a partir de la ecuación general. ¿Cuál es el vector dirección? Vamos, quiero sus componentes. Menos 3, 2. Muy bien, señorita, menos 3, 2. Perfecto. Entonces represento el vector menos 3 en X, 2 en Y. Perfecto, ahí está el vector de dirección. Entonces, por este punto, trazo la recta paralela al vector. Ahí está la recta. Bien, acá yo tracé otro vector, que también podría ser vector dirección de esta recta, porque es un vector proporcional a este. Particularmente opuestos, ¿no? Muy bien, hasta acá.